puede ser en la artritis reumatoide, puede tener también problemas degenerativos, como el más común que nosotros conocemos es la aterosclerosis. Los depósitos de sustancias que pueden ser colesterol, que pueden ser calcio, que pueden ser diferentes tipos de material y que van a influir en la circulación y que van a tener participación en las enfermedades que afectan al sistema vascular. Particularmente van a afectar al sistema arterial. Y como vemos en este esquema, y lo que ustedes seguramente están enterados, a veces por desgracia, con algún familiar que tiene alguna enfermedad de tipo vascular. ¿Cuáles son las más comunes que ustedes han visto? ¿En qué segmentos del cuerpo? ¿En miembros inferiores podrían ser las varices? Arterial. ¿Algún tipo de estenosis? Sí. ¿En qué casos, por ejemplo? Ya dijiste miembros pélvicos, ¿sí? ¿En qué otro segmento del cuerpo es común encontrar problemas vasculares? En el área cardíaca. En el área cardíaca, fundamentalmente la abdominal? circulación cardíaca. ¿Qué otra? Abdominal. Abdominal también, desde luego, existen los aneurismas aórticos, existen las trombosis mesentéricas. ¿Qué otra? Más frecuente. Ahí lo tienen hasta arriba. ¿Podría ser oclusión de la aorta? Puede ser, sí. Un aneurisma disecante de la aorta torácica también, pero hasta arriba, ¿qué tienen? ¿Ya se les olvidaron los problemas vasculares cerebrales? ¿Sí? No, profe. Entonces, pues tenemos prácticamente en toda la economía, en todo el organismo, podemos encontrar alteraciones en las arterias. Y ahí tenemos rápidamente la distribución a partir de la aorta, en la aorta torácica, el callado de la aorta. Vemos la distribución hacia el cerebro, hacia los miembros torácicos, hacia el abdomen, las arterias renales, ahí las estamos viendo, ¿sí? Vemos la bifurcación de la aorta, vemos las arterias ilíacas, vemos la arteria femoral superficial, la profunda, vemos la poplitea y vemos el tronco tibio peroneo. Y al final vemos la arteria pedia y vemos la arteria tibial posterior, ¿sí? Entonces, en ese recorrido, nosotros podemos identificar alteraciones y como la mayoría de esas alteraciones tienen que ver con una baja en el flujo sanguíneo, entonces lo que nosotros vamos a poder identificar pues es interesante. ¿Cuántos tipos de circulación tenemos? Funcionalmente tenemos dos tipos de circulación. Una que es la circulación mayor o sistémica, que a partir del ventrículo izquierdo, ¿sí?, inicia su recorrido a través de la aorta, a través de todas esas arterias que he mencionado, para regresar, como lo marca este pequeño esquema, hacia la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, en este recorrido que realiza la circulación, pues, desde luego,
su propósito, su finalidad es llevar el oxígeno, además de todas las otras sustancias nutritivas, electrolitos y demás, para poder activar la función celular. Entonces, todo esto va a llevar a que la utilización del oxígeno por los tejidos nos dé la circulación venosa, que desde luego se empieza a partir de las células, empiezan los capilares venosos para llegar a integrar la vena cava superior y la vena cava inferior, que van a desembocar en la aurícula derecha. Eso es en la circulación mayor o sistémica. Y la circulación menor empieza a partir del ventrículo derecho, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a llegar a la arteria pulmonar que se bifurca para la derecha y la izquierda, y las 4 venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, esa es la circulación menor. Está esquematizado haciéndola más pequeña, y está la circulación mayor, en donde observamos todos esos cambios. Voy a... Ya no veo a sus compañeros que estaban pidiendo entrar. Es que se vence el acceso. Bueno, ya, creo que ya no hay nadie más. Villalón ya entró. Si es que aquí para poderlos ingresar tengo que bajar la presentación. Bueno, entonces aquí en esta imagen podemos ver un poquito más ramificado todo lo que es el sistema arterial y el sistema venoso. Ahí los vemos ejemplificados con las renales, con la esplénica, ¿sí? Con las mesentéricas superior e inferior, la hepática. Entonces vemos ya todo lo que es el sistema arterial y el sistema venoso, que desde luego ustedes recordarán que les dije que era pertinente que ustedes vieran ese esquema que está en la entrada del laboratorio de habilidades clínicas. ¿Alguien lo ha recorrido alguna vez? No oigo nada. ¿Sí me escuchan? Es el que vimos al principio, cuando vimos vasos, ¿no? Con Sí, las arterias. entonces les dije que de vez en cuando lo vean, traten de entenderlo, ¿sí? Y sobre todo de aprenderlo. Porque ese sistema arterial, ahorita lo vamos a ver, nos ayuda, nos permite el conocimiento, las referencias anatómicas nos ayudan a identificar las alteraciones que se presenten en ese territorio. Entonces, tenemos que recordar que las arterias, pues tienen un endotelio, ¿verdad? Tienen un revestimiento interno que es el endotelio y que le permite a la arteria conservar hasta donde le es posible las características anatómicas y fisiológicas que se requieren para la circulación de la sangre. Tiene una túnica media que está constituida de fibras elásticas y que le permiten
las variaciones en la distensibilidad. ¿Para qué? Para que el flujo aumente o disminuya de acuerdo a las necesidades y el organismo pueda de esa manera conservar la homeostasis, ¿sí? Y tiene una túnica externa con la que se interactúa con el resto de los tejidos. Vemos las diferencias, ¿verdad? La arteria tiene una pared más gruesa, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad de fibras elásticas y de fibras musculares. Entonces vemos que prácticamente tienen las mismas capas, sin embargo, en la vena pues son mucho más delgadas. Y esto nos permite también reconocer, ¿sí? En esas diferencias nosotros podemos reconocer también la participación en la circulación de la sangre. Entonces, ¿qué necesitamos con la arteria? Pues necesitamos que con la arteria la sangre llegue lo más rápido posible, ¿sí? Por lo tanto, su distensibilidad es menor, pero su poder de contractilidad es mucho mayor. La vena requiere también de una circulación prácticamente continua. Sin embargo, es mucho más distendible y por lo tanto también en un momento dado se puede constituir como un reservorio que se emplea en condiciones de requerimiento. ¿Qué tenemos que hacer una vez que ya reconocemos? Lo podemos establecer las diferencias con el sistema venoso. También es prudente recordar que prácticamente todas las arterias van acompañadas de dos venas, ¿sí? Generalmente una de cada lado. También es necesario recordar que prácticamente toda la circulación arterial y venosa va acompañada de circulación linfática y también va acompañada de los nervios que van a regular, que van a producir las diferentes reacciones a nivel periférico. Entonces, si nosotros recordamos todos estos elementos que van acompañando a una arteria, pues entonces también estamos elaborando una cartografía del organismo que nos permite reconocer alteraciones no solamente de la circulación, sino también de tipo neurológico o de tipo linfático. Por eso sí es muy necesario que ustedes se esmeren en el aprendizaje de estos elementos, ¿sí? Para su estudio, nosotros vamos a utilizar, desde luego, la inspección. En la inspección, nosotros, ¿qué tendremos que revisar? Podría ser si se observa que como que pulsa, si sobresale ese pulso. ¿Qué otra cosa? Recuerden que en todos los segmentos que hemos revisado, tenemos que ver el estado de la superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué tendremos que valorar en el estado de la superficie? ¿Sería la piel? Desde luego la piel. ¿Y qué le buscarías a la piel? ¿Algún cambio en la coloración?
Por supuesto, muy Por si bien. hay algún hematoma o eritema. Entonces tenemos que ver O la si piel, ¿sí? La coloración es muy importante. Los cambios de coloración ocurren tanto en las enfermedades agudas como en las crónicas, ¿sí? Entonces ustedes echen a andar la deducción, la imaginación y la deducción. Entonces, si un determinado segmento, vamos a poner como ejemplo el miembro pélvico, ¿sí? Si en ese miembro pélvico hay datos crónicos de una insuficiencia arterial, de un bajo riego sanguíneo a nivel del miembro pélvico, ¿qué cambios consideran ustedes que pueden observar a nivel de la piel? se puede observar la piel cianótica. Puede estar cianótica. ¿Qué otra cosa? Puede tener palidez o diaforesis. Perdón, no te entendí bien. Que puede tener palidez o diaforesis. Palidez más que diaforesis. Palidez, ¿qué otra cosa? A ver, ustedes imaginen, supongo que la mayoría de ustedes hizo el experimento de ver germinar un frijol, ¿sí? Sí, ¿Qué pasa? O a lo mejor algún galán o galana les ha regalado una planta. ¿Qué pasa si ustedes no la riegan? se muere. ¿Y cómo van notando esa muerte en la planta? Pues se va como cayendo, ¿no? Se va como cayendo. En la piel podría ser necrosis del tejido que se puede observar. Sí, puede llegar a la necrosis. Pero antes de la necrosis, ¿cómo vieron las hojitas de su planta? ¿Se seguían viendo brillantes, tersas? ¿O cómo las veían? Entonces en la piel sería como, pues ya no va a estar tan, bueno, con el mismo brillo, la misma coloración y aparte, mm, A ver, recuerden, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes están deshidratados? ¿Qué pasa con sus labios? ¿Y qué otra cosa les pasa? Tienen descamación, ¿no? Empiezan a tener pellejitos, ¿sí? ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, entonces tienen que echar a andar todos sus conocimientos, ¿sí? Porque ustedes deben recordar que la piel contiene otras estructuras. ¿Cuáles estructuras? Ya las hemos repasado en cada segmento corporal. Y en cada uno les he insistido mucho en que tenemos que recordar esos elementos. ¿Por qué? Porque en todos esos elementos podemos tener alteraciones desde inmunológicas, autoinmunes, hasta tumorales, ¿sí? Entonces, ¿qué estructuras están incluidas en la piel? ¿Qué otras estructuras? El pelo, El pelo, ¿verdad? Tiene los folículos pilosos. ¿Qué otros? las glándulas sebáceas, Las glándulas sebáceas. ¿Qué otras? Cuando hablaron de diaforesis, ¿qué otras tiene? No se desconecten.
Si Por suda, decirlo, si suda, ¿qué tiene? ¿Qué glándulas? ¿Por qué glándulas sudamos? Hey, ¿ya me abandonaron? ¿Sudoríparas? Desde luego, sudoríparas, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos eso, pues tenemos que ver cómo está, ¿verdad? Entonces, si es un problema crónico, como el de su planta, que primero la regaban y estaban al pendiente, y de repente se les empezó a olvidar, se les pasó la emoción, y entonces, ¿qué pasaba? Que la iban dejando de regar, y si acaso la veían, pues se daban cuenta de los cambios que estaban sucediendo en su planta. Entonces aquí igual tienen que pensar, si hay deficiencia en la irrigación, ¿qué pasará con el pelo? ¿Qué pasará con el vello? ¿Se cae? Se cae, ¿sí? Entonces, lo que vamos a observar es una disminución del vello en la zona en donde haya una deficiencia. Va a tener integridad en sus folículos, en las glándulas sebáceas o las glándulas sudoríparas. no, Tampoco, que tampoco tampoco la tiene va a tener. irrigación. Por lo tanto, vamos a observar que la piel se hace más seca, ¿sí? Puede tener descamación, se adelgaza. Si nosotros medimos el perímetro en la pierna, es posible, y recuerden, tenemos que hacerlo de manera, ¿cómo? Las exploraciones las hacemos como De en forma forma simétrica y comparativa. simétrica y comparativa. Entonces, tenemos que valorar qué está sucediendo en la otra pierna, porque al igual que los ojos, al igual que las narinas, al igual que los oídos, ¿sí? Al igual que las manos, son dos prácticamente iguales, pero no necesariamente cursan con las mismas alteraciones. Por lo tanto, el hacer la exploración en forma simétrica y comparativa nos permite identificar este tipo de alteraciones. Entonces, podemos encontrar una disminución también que puede ser ostensible, que la podemos ver en la inspección. Vemos que la pierna es un poco más delgada, ¿sí? Pasamos, ya que hicimos esta inspección, tenemos que darle la vuelta al paciente. El paciente tiene de preferencia que estar de pie en un banco, en el banquito que ustedes utilicen para que su paciente suba a la mesa de exploración. Y a partir de ahí, entonces hay que hacer la palpación. Y en esa palpación, ¿qué podemos encontrar? Recuerden, tienen que ir de la superficie a lo profundo. ¿Qué vamos a buscar? Lo que no hemos perdido. Vamos a ir a buscar algo que nos oriente, que nos siga dando elementos de juicio para establecer un diagnóstico. Entonces recuerden todos los elementos que ya vimos en la inspección. Ahora vamos a palpar. ¿Qué van a buscar? Los pulsos en las diferentes zonas, ¿no? Bueno,
Esa sería una, pero antes de llegar a los pulsos, ¿qué vamos a hacer? ¿Podría ser si está inflamado? Ya vimos que está bien tu comentario, sin embargo, tenemos que recordar que ya tenemos antecedentes de cómo está la piel y cómo está la pierna. Entonces, ¿qué sería importante buscar? Además, desde luego, de si hay datos de inflamación, que eso los veríamos más en una oclusión arterial aguda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa, qué otros elementos vamos a buscar intencionalmente? Entre otras cosas, la circulación ¿a qué ayuda? A mantener ¿qué? La temperatura, La temperatura. Entonces, ¿cómo estará la pierna? Calientita. ¿Sí? ¿Tú crees que esté caliente? Si le quitamos la circulación. Ah, no, fría, fría. Fría, ¿verdad? Entonces vamos a palpar. Ya vimos que el vello está disminuido, ya vimos que la piel está delgada, ¿sí? Ya vimos que está seca porque ya las glándulas sebáceas no le están dando esa urgencia, no le están dando esa suavidad. Entonces vamos a identificar ahora, pues que la piel, además de delgada, además de que ha perdido los anexos, ahora está fría. Y de la misma forma, palpamos en forma simétrica y comparativa. Y nos damos cuenta cuál de las dos piernas está más fría, ¿sí? Después de eso, vamos a buscar los pulsos. Entonces, ¿qué pulsos vamos a identificar en el miembro pélvico? ¿Eh? Empezando de la base del muslo, ¿qué pulsos vamos a buscar? De la arteria femoral, El pulso femoral, muy bien. Después, ¿con cuál seguimos? el popliteo, El popliteo, muy bien. Y luego, ¿con cuáles finalizamos? el que pasa por, ay, es que no sé si es por la tibia y la pedia, ¿no? Entonces, el tibial anterior, que también lo conocemos como pulso pedio, y el tibial posterior, que va en la cara interna por detrás del maleolo interno, entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles. Ahí vamos a buscar, si pueden ahorita, búsquense el pulso tibial posterior, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros en forma simétrica y comparativa, vamos a ir a buscar esas alteraciones en los pulsos, ¿sí? Y en forma simétrica y comparativa vamos palpando el femoral, el popliteo, el tibial anterior y el tibial posterior, y vamos, en esa comparación que hagamos, vamos a identificar las posibles alteraciones. Podemos percutir, sí, cuando nosotros encontremos una alteración en el volumen, ¿verdad? Entonces percutiremos sobre esa zona en donde hay un aumento de volumen. Vamos a auscultar. ¿Para qué auscultaremos?
Para poder detectar si hay algún soplo. Entonces vamos a buscar la presencia de algún soplo. Recordamos que se producen soplos, ¿por qué? Porque hay aire entre sístole y diástole. Porque vamos a identificar un cambio en el flujo, ¿verdad? Va a haber una alteración en el flujo. Si viene un flujo laminar y de pronto se encuentra con alguna estrechez o con alguna dilatación, entonces va a cambiar y se va a hacer un flujo turbulento y va a producir un sonido, ¿sí?, que nosotros reconocemos como un soplo arterial. Un soplo no se podría palpar, ¿verdad? Solo se ausculta. También se puede palpar, desde luego. Sí se puede palpar. Entonces Sí, como nosotros gente. palpamos y entonces se llama ¿cómo? Un soplo palpable se llama ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama un soplo palpable? Esta fue pregunta de examen. O los fremitos. Frémito, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros esa es la forma en que nosotros vamos a explorar el sistema arterial. Tenemos reconocida una enfermedad vascular que es la ateroesclerosis y que a nivel arterial nosotros lo reconocemos como arterioesclerosis. Y esta enfermedad entonces la reconocemos como enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, como bien lo mencionaron hace un momento, y enfermedad cerebrovascular, que son las más comunes. Podemos tener enfermedad mesentérica también, ¿verdad? Y excepcionalmente, esas sí son más raras, una isquemia a nivel renal, ¿sí? Están distribuidos en esta forma, para que vean ustedes la mayor frecuencia en las alteraciones vasculares. Y entonces, ¿quién ocupa la mayor, en dónde está la mayor prevalencia? ¿Eh? Ahí lo tienen en el esquema, Enfermedad coronaria. en la enfermedad coronaria. En segundo lugar tenemos a la enfermedad cerebrovascular. Y en tercer lugar tenemos a la enfermedad arterial periférica. Es así con esa distribución y nosotros vemos que interactúan entre cada una de ellas, lo que hace que en determinadas circunstancias, pues la prevalencia en alguna de ellas sea mayor. Entonces, una de las principales alteraciones pues van a ser la aterosclerosis, ¿sí? Y la segunda causa de problemas circulatorios van a ser los procesos tromboembólicos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un proceso tromboembólico? ¿Y en dónde se pueden originar esos trombos? Piensen, porque es un problema de el sistema arterial. Es cuando hay coágulos, en este caso en las arterias. Exactamente. Entonces, piensen
ahora que vimos la circulación menor y la circulación mayor, piensen en dónde se pueden originar esos trombos para que afecten al sistema arterial. A nivel de la aorta, Pueden ser a nivel de la aorta. ¿En qué otro segmento? del tronco branquiocefálico, También. ¿Dónde más? de subclavias y carótidas, Ajá. ¿Dónde más? aorta abdominal y torácica, Sí. ¿Dónde más? arterias femorales, Las femorales, las ilíacas, las popliteas, tronco tibio peroneo, ¿sí? En todos ellos, pero hay otra parte en donde se pueden generar también los trombos, que es una de las razones por las que se les recomienda a muchos pacientes que tomen un medicamento muy común, que seguramente ustedes saben, que lo tomen para evitar estos fenómenos tromboembólicos. ¿Qué medicamento es? Yo creo que pueden tener por ahí un abuelito, alguien de la familia que tome ese medicamento. El más común es la aspirina, bueno, el ácido acetil, ¿no? Entonces es la aspirina. Efectivamente, es la aspirina. ¿Qué efecto tiene la aspirina? ¿Para qué dicen las personas que les sirve? creo que, bueno, actúa a nivel de la COX y esto como consecuencia para que no haya la agregación plaquetaria y no haya el coágulo. Así es, uno de sus principales efectos es como antiagregante plaquetario. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos todos esos, de ir estructurando nosotros. Y uno de los sitios en donde se producen más trombos que pueden afectar el sistema arterial, pues son la aurícula izquierda y mucho menos en el ventrículo izquierdo. Entonces, si existe algún problema de coagulabilidad, si existe algún problema valvular, si existe cualquier disfunción a nivel auricular, entonces se pueden formar trombos en esa aurícula y van a salir a la circulación mayor. ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido? Entonces piensen, la descripción que ustedes hicieron de la mayor parte de la circulación, pues nos permite entender que una vez que sale ese trombo de la aurícula, del ventrículo o de la aorta o de cualquier otro segmento arterial, pues va a viajar por el torrente circulatorio hasta llegar a un punto en donde ya no pase. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes van por el periférico o van por el circuito interior, van muy contentos porque no hay semáforos, porque la circulación está fluida, pero llegan a un punto en donde disminuyen los carriles, ¿sí? Y ahí se atoran. Lo mismo sucede con los trombos. Van viajando por la circulación hasta que llegan a una arteria de menor calibre y entonces ahí se atoran. Ahí, a partir de ahí, ocluyen la circulación. Si es un problema agudo, pues lo dejan de inmediato sin circulación.
Si tiene circulación colateral, pues va a resistir. Si no la tiene, va a dar signos de inmediato de isquemia. Y puede llegar desde luego hasta la gangrena, hasta la necrosis. ¿Sí? Antes también pasa por infarto, ¿verdad? Digamos que sí. ¿Sí? Entonces, va a disminuir la circulación de ese segmento. Hay una zona de isquemia, desde luego, y va a llegar, o puede llegar, hasta la necrosis. Y es muy importante. ¿Recuerdan algo que les mencioné en la torsión testicular? Que tiene que ver con la viabilidad del tejido. ¿Por qué era necesario establecer un diagnóstico oportuno y dar un tratamiento inmediato? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Recuerdan o no recuerdan la torsión testicular? Sí, nos comentó que, bueno, pues debido a la torsión, bueno, en este caso, pues como estamos viendo, se corta la circulación y tenía que ser antes de las 6 horas porque si no se necrosaba el testículo, ¿no? Así es. Entonces aquí tenemos 12 horas máximo para evitar cambios de necrosis y algo muy interesante. ¿Qué otras estructuras les dije que viajan junto con las arterias y las venas? Los linfáticos, ¿qué otro? Y los Los nervios. nervios. Los nervios, ¿sí? Entonces, muchas ocasiones pueden preservar a los músculos, a los huesos, pero pueden quedar con una lesión a nivel del nervio correspondiente, ¿sí? Entonces, por eso, por todos esos motivos, es importante reconocer una oclusión arterial aguda y ofrecer el tratamiento lo más rápido que sea posible, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, vamos a poner el ejemplo completo. Si hay un paciente que ustedes reconocen que tiene una arritmia cardíaca, ¿sí? Esa arritmia cardíaca, ¿qué está provocando? Pues está provocando que en un momento no haya latido y la sangre permanezca más tiempo, ya sea en la aurícula o en el ventrículo. Y esa permanencia mayor, con un riesgo cardiovascular, vamos a complicar más al paciente, vamos a suponer que ese paciente tenga poliglobulia, ¿sí? El paciente cursa con poliglobulia porque además tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Entonces le estamos poniendo cada vez más riesgos. ¿Para qué? Para que ustedes reconozcan y entiendan perfectamente el mecanismo de producción de un trombo, ¿sí? ¿Por qué se va a ir a atorar? ¿En dónde creen que se atore? Me voy a regresar. En este esquema. ¿En dónde creen que se atore? Por ejemplo, sale de la aurícula izquierda, ya pasó toda la aorta, ya llegó a las ilíacas. ¿En dónde consideran ustedes que se puede atorar? Vean el esquema. Arco venoso dorsal. ¿Perdón? En las arterias que están hasta abajo. Que están hacia abajo, desde luego. Pero ¿en dónde ven ustedes que las arterias empiezan a cambiar su calibre? ¿Dónde ven que se hace más delgadita? En arterias tibiales. Se va a hacer más delgadita siempre que se bifurca, ¿sí? Y entonces, lo más común es que se atore a nivel de una bifurcación. ¿Y en cuál creen que se atore? Por ejemplo, ahí tienen la femoral.
¿sí? Tienen la ilíaca y vean la femoral. La que se ve que va hacia atrás es la femoral profunda, que va a darle irrigación a glúteos y demás. Y la femoral superficial, que es la que baja para convertirse en poplitea y en tronco tibio peroneo, ¿sí? En esos sitios en donde se bifurca es donde la arteria cambia completamente. 1, su calibre. 2, su dirección. Y 3, su flujo arterial. Entonces ahí es donde nosotros regularmente, dependiendo del tamaño del trombo, es el sitio donde se va a alojar el trombo, el coágulo, ¿sí? Entonces, en el miembro pélvico, donde vamos a encontrar la mayor parte de los sitios de fenómeno tromboembólico, va a ser a nivel de la arteria femoral superficial, a nivel de la poplitea o a nivel del tronco tibio peroneo. De ahí la importancia de realizar la revisión, la exploración en forma simétrica y comparativa. De igual forma, nosotros vamos revisando, ¿sí? Cuando es un fenómeno tromboembólico, desde luego que es un proceso agudo. Cuando es una oclusión crónica por una placa de ateroma que se va formando y que va disminuyendo la luz de la arteria y al mismo tiempo va provocando cambios en la circulación, cambios isquémicos, ¿sí? Que nos van a estar dando manifestaciones. Ya dijimos cuáles son, ¿verdad? Entre más avance la oclusión de la arteria, pues vamos a tener mayores manifestaciones. Pero ¿qué va a pasar en esa cronicidad? Lo mismo mencionamos cuando se trata de un problema de circulación coronaria. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué dijimos? ¿En qué pacientes era más grave un infarto? ¿En un joven o en un anciano? En alguien joven. En un joven. En un joven. ¿Por qué dijimos? ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico? ¿Qué pasa si ustedes van por el circuito interior y ven que está bloqueado? ¿Qué hacen? Si hay forma de salirse, ¿qué hacen? No salimos. Se salen, ¿verdad? Toman una callecita, un callejón, lo que sea, para dejar ese espacio, ¿sí? ¿Qué creen? Entonces recuerden que hace la circulación. Utiliza vías alternas, y a esas vías alternas, ¿cómo le llamamos? ¿Circulación qué? Menor. Tibia, tibia. ¿Circulación qué? Empieza con cola. ¿No? Lateral. Colateral, ¿verdad? Entonces se va formando una circulación colateral. Ustedes saben que hay la angiogénesis, ¿verdad? Y eso ocurre también en las lesiones tumorales. Se van formando nuevas redes vasculares.
Entonces, eso es lo que permite que en un problema crónico no existan cambios directamente de necrosis. Van a estar sufriendo isquemia, sí, porque están con un abasto menor de la sangre que requieren para realizar sus funciones. Hasta ahí estamos muy bien. ¿Queda entendido todo ese proceso fisiopatológico? Sí. Bueno. Entonces, aquí tenemos enlistados una serie de factores que influyen, ¿sí?, para que se produzcan esos cambios a nivel de la circulación. Y uno de ellos es el tabaquismo. Y esta imagen, y la que voy a pasar enseguida, nos ilustran, nos están diciendo, cuidado, el tabaquismo afecta a todos por igual en diferente tiempo, ¿sí? Ninguno de los fumadores se escapa de las posibles complicaciones de ello. Entonces, ahí los compañeritos del grupo que fuman, tómenlo en cuenta, ¿sí? Yo he visto condiciones dramáticas de personas que con su primera cajetilla de cigarros tuvieron problemas circulatorios graves que incluso los llevaron a amputación de algún dedo de la mano o del pie, ¿sí? Y Profe, ¿sí? ¿actúa, más bien daña más a fumadores pasivos o a fumadores activos? Fumadores activos se extiende a fumadores pasivos, pero en los fumadores pasivos es poco frecuente que se presenten los cambios a nivel de la circulación, pero sí se presentan de manera más o menos frecuente en problemas pulmonares, ¿sí? Entonces, sí tienen ustedes que estar conscientes. Ya va a acabar, profe. ¿Perdón?